aquí para mis hermanos, ¿no? Entonces, ¿por qué el calvinismo, el nuevo calvinismo y la teología alemana son tan peligrosas para la iglesia de hoy, ¿no? El lado bueno de ellos que son, como yo siempre he dicho, son exégetas, son exegéticos. Entonces, cuando uno hace un estudio y especialmente sobre un debate de un tema puntual, por ejemplo, la organización, yo soy administrador, entonces vas a la parte exegética como una introducción, pero de ahí tiene que contextualizar, ¿no? Y aplicar, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando la parte exegética a través de los años y cómo se ha desarrollado en el día de hoy. Por ejemplo, una de las discusiones de los debates es en la organización es la autoridad, ¿no? El rol que debe tener, en este caso, el pastor. Ahora hay iglesias que los obispos están por encima del pastor, los profetas están por encima del pastor y los apóstoles están sobre encima del pastor. Existe pastor principal, este, pastores asociados, ¿no? Ahora le dan un contrato de un año, en la iglesia bautista ya no le quieren dar contrato de indefinido, le van renovando y hasta que ya llega un tiempo le renuevan a 5 años. Entonces, ya después que vas a la parte exegética, tienes que ir a la correcta contextualización y cómo se está entendiendo y se está interpretando esos pasajes en la actualidad. Lo mismo en el rol de la mujer, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los calvinistas, ¿no? Y los nuevos calvinistas? Como ellos piensan que la salvación no se pierde, son gente súper libertina y súper liberal. Viven de cualquier manera. Su concepto sobre la guerra. Usan mucho la violencia y usan la guerra para imponerse, ¿no? Y como son una teología que sale después del medioevo, donde la influencia, ¿no?, de la Santa Inquisición, de la Inquisición, era fuerte, tienen mucha influencia y se creen inquisidores, ¿no? Se creen policías, se creen fiscales, se creen jueces de las personas y su concepto del Estado que tienen, ¿no? Son aristócratas y no son democráticos. La democracia no nace en la Biblia, la democracia nace con los griegos, ¿no? Y ya las iglesias congregacionales van saliendo con el correr del tiempo, ¿no? Pero la iglesia original fue apostólica. Y eso no hay ninguna duda, no fue democrática, ¿no? Tampoco fue consistorial, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Entonces de ahí se tiene que ir discutiendo, ¿no? Entonces cuando tú vas al calvinismo, los calvinistas no son democráticos. Ahora, ¿qué pasa en este caso? El calvinismo, ¿cómo encaja en la iglesia bautista si la iglesia bautista es de corte democrático? El uso excesivo que tienen de la violencia, ¿no? Y el concepto que tienen de la mujer, del rol de la mujer, que están en la Edad Media, ¿no? Y el rol y la autoridad de la iglesia, ellos están viviendo con la influencia de la Inquisición. La Santa Inquisición, pues, fue un poder inmenso que hubo en la Edad Media y sus rezagos, bueno, lo tomó Lutero, Calvino, que vinieron de esa época de la Inquisición, ¿no? Entonces tienen mucha influencia de eso, ¿no? Los vuelve mafiosos. Ahora, ¿qué pasa en la organización con la contabilidad paralela? No, los calvinistas usan mucho la contabilidad paralela. No declaran ingresos a las iglesias y los administran ellos, especialmente ingresos los más grandes y ingresos que no son habituales. Ahora, la iglesia bautista tenía un corte liberal y simplemente la misión alemana cortó justamente por esos ingresos paralelos. En la práctica eran ingresos paralelos que ellos se los repartían en sueldos, pero oficialmente no dijeron eso, ¿no? Que ellos se juntaban, decían, voy a ganar tanto yo, voy a ganar tanto yo, voy a ganar tanto yo, y se repartieron el dinero, ¿no? Y la misión bautista también cortó el dinero y muchas donaciones se han cortado justamente por ese concepto de contabilidad paralela. Entonces, cuando tú vas al exégesis, no te puedes quedar en el exégesis, en un estudio. La exégesis te debe llevar máximo, como digo, 10 minutos, ya en el peor de los casos, 20 minutos. Entonces de ahí tú vas a la correcta contextualización e interpretación de la Biblia. Es como yo digo, cuando usan la estructura de discípulo, que ya no se conoce en la actualidad, ¿no? Y van a la época de Jesús
y no contextualizan lo que significa ser un discípulo. Entonces pues, no había universidades, un gran maestro discipulaba a otro, ¿no? Entonces crean todo un problema en las iglesias. Todas las iglesias que han este, agarrado esa forma de discipulado tienen un montón de problemas. Cuando yo estaba en una iglesia de corte de discipulado, siempre cuando hablaban con el pastor principal, uno de los grandes discípulos se quejaba de su discipulador, ¿no? Porque no funciona. No, no puedes contextualizar esas palabras, ¿no? O sea la exégesis te lleva al pasado, pero de ahí tienes que contextualizarla, traerla al presente. Entonces tienes que ver la legalidad y la ilegalidad, esas cosas. Nosotros no somos psiquiatras, no somos psicólogos, no somos pastores tampoco, no tenemos nuestros límites. Entonces debemos saber cuál es nuestro límite. Tampoco somos el papá de la gente ni la mamá, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? Tampoco son nuestros hijos, ¿no? Entonces siempre debe haber una correcta contextualización. Y ahí donde entra el maestro. El exégesis todo el mundo lo conoce. Cuando tú te centras en el exégesis y vas a una situación conservadora, en este caso los calvinistas van al exégesis del siglo XVI y XVII, muy influenciada por la Iglesia Católica y muy influenciada por la Inquisición y las guerras. Por eso creen que la violencia es una forma de gobierno, porque ellos no son democráticos. La democracia en Europa sale con la Revolución Francesa recién. Ellos son mucho antes de la Revolución Francesa, ¿no? Y ahí en Estados Unidos, que son de corte democrático. Entonces la teología americana es de corte democrático, no encaja con el calvinismo. Si bien cierto, hay cierta influencia, especialmente en el área de la salvación. Entonces ya se está dando, por ejemplo, actitudes prepotentes y ilegales, ¿no? Porque el calvinista no discute la legalidad de sus acciones. Como siempre está en un estado de guerra, dice, estamos en guerra, y en la guerra y el amor vale todo. Cuando están enamorados hacen de todo, y cuando están en guerra hacen de todo, se olvidan de la legalidad. Especialmente comienzan a entrar en la contabilidad paralela y a robar los ingresos no habituales de la iglesia. De ahí comienzan a financiar a sus grupos, a sus redes, ¿no? Entonces, el calvinismo, el nuevo calvinismo y la teología alemana son cosas que debemos erradicar de nuestra vida que han arruinado a la iglesia bautista. Bendiciones.